De nuevo vamos a iniciar nuestro ciclo de pláticas aquí en Mathematique. En esta ocasión, el primer ciclo que hemos organizado tiene que ver con la Tierra o ciencias de la Tierra. Están participando, son puros investigadores del CICESE, en especial de ciencias de la Tierra específicamente, en los diferentes departamentos. Y pues la primera plática tiene que ver con la sismicidad en la zona y se titula precisamente Los sismos de Baja California. El doctor Víctor Wong es el que nos va a dar la plática, entonces pues adelante y recuerden, pueden preguntar cuando gusten y por favor pongan atención. Gracias y buenas tardes a todos. El tema son los sismos de Baja California. Como ustedes saben, Baja California está sentada en una frontera de las placas de Norteamérica y del Pacífico. Entonces, vivimos en una zona sísmicamente activa, por lo cual tenemos actividad sísmica constante. Ahora, mucha de la actividad sísmica ya está pues, estudiada desde hace muchos años, más de 40 años tenemos actividad sísmica registrada. Ocurre principalmente lo que comentábamos como frontera tectónica. La frontera tectónica es precisamente donde se juntan placas tectónicas. No sé si han tenido cursos sobre geografía, ciencias naturales, que hablen de tectónicas, que hablen de cómo está conformada la corteza terrestre por placas tectónicas. Esas placas tectónicas se mueven unas contra otras y producen desplazamientos relativos entre las placas. Ese movimiento relativo entre las placas, pues nosotros los estudiamos para entender un poco más sobre la actividad sísmica que genera. En esta imagen, ¿sí?, ustedes tienen allí unos círculos rojos. Estos círculos rojos representan la actividad sísmica. La actividad sísmica se ocasiona precisamente en las fronteras y como pueden ver, todo lo que es el Golfo de California, el Mar de Cortés, ¿sí?, es una frontera tectónica. Hace 12 millones de años, la península de Baja California estaba pegada al continente. Los Cabos estaba pegada a Vallarta, a Puerto Vallarta. Entonces, aproximadamente 6 millones de años empezó a desprenderse y a formar el Golfo de California. Ese Golfo de California se va a seguir, va a continuar desplazándose hasta que llegue al área de San Francisco. Entonces, cuando llegue al área de San Francisco, la cabecera del Golfo, ya vamos a tener una isla que va a ser la península de California. La tectónica de placas nos dice que hay al menos 13 placas mayores, ¿sí?, que continuamente se están moviendo y ocasionan temblores en sus fronteras. Esos temblores nos sirven a nosotros para delinear sus fronteras. Aquí vamos a mostrar esas fronteras aquí en esta imagen. Están delineadas o definidas por actividad sísmica y estas pequeñas flechas rojas nos indican los desplazamientos. Estas líneas o fronteras tectónicas usualmente hay creación de piso oceánico, por eso es que se desplazan. El motor del movimiento de las placas tectónicas es un flujo de magma caliente que proviene del manto superior. La Tierra está formada por el núcleo y el manto. La parte superior del manto le llamamos manto superior. La corteza es una capa delgada, como la cáscara de un huevo, que se fractura, es rígida. Y por eso, al crearse material en las fronteras tectónicas, esas placas se mueven. En el caso muy particular mío, tenemos la sismología, que es mi área de trabajo, mi área de experiencia, ¿sí?, en las cuales yo obtuve un doctorado precisamente en el aspecto de la sismología, estudios de campos volcánicos, estudios de campos geotérmicos, y en eso hice mi tesis doctoral. Comentábamos de que la actividad sísmica nos define, ¿sí?, ciertos patrones y se alinean con las fronteras tectónicas.
Esas fronteras tectónicas están, podríamos decir, representadas en la corteza por fallas geológicas. Esas fallas geológicas, como en estas imágenes, esta es la falla geológica San Andrés. Esta es una falla geológica donde rompe ciertos estratos que son horizontales, porque así es como se sedimentan horizontalmente y por la tectónica se pueden deformar, y en este caso particular es una falla. Aquí hay otro ejemplo de una falla que ocurrió en un frente de un puerto así como el que tenemos aquí enfrente. En un momento dado, por ocurrencias de un temblor, puede fracturarse y definir un sistema de falla. Aquí, por ejemplo, este es otro ejemplo de una falla que corre al pie de una sierra, que es la parte de la falla San Andrés, cerca de Los Ángeles. ¿Sí? Entonces, ¿cuáles son los objetivos de la sismología? Pues estudiar la naturaleza y efecto de los sismos, poder predecir en el tiempo dónde ocurren los sismos y cuándo podrían ocurrir, si es que llegamos a tener en algún momento de la historia del desarrollo de la sismología, podemos llegar a predecir. Más adelante les voy a comentar más sobre la predicción. También otro aspecto que ve en la sismología es la evaluación de los riesgos, qué tanto estamos expuestos a ellos, cuál es nuestra vulnerabilidad, qué tan débiles somos al impacto de un sismo y qué es el peligro sísmico. El peligro sísmico es cuando nosotros nos exponemos nuestras vidas a un efecto sísmico. Por otro lado, tratamos de obtener información sobre la fuente sísmica, las formas de propagación interior de la Tierra, sus efectos en las zonas urbanas. Nosotros vivimos en zonas urbanas. Si un sismo nos ocurre o nos llega a ocurrir cuando nosotros estamos en el desierto, pues ese sismo no nos mata. Pero si estamos en una zona urbana, es muy posible que nos caiga la casa encima. Entonces, ¿qué es lo que nosotros observamos? Bueno, lo que nosotros observamos en la superficie de la Tierra es sacudidas repentinas de vibraciones con grandes amplitudes que causan los terremotos. En esta imagen lo que yo quiero mostrarles es que usualmente los medios, el radio, la televisión, los periódicos, nos dan información sobre los sismos que ocurren en diferentes regiones, ya sea localmente o del otro lado del mundo. O sea, hay sismos que ocurren en regiones tectónicamente activas de otras regiones, China, Japón, Rusia. Entonces, muchos de la información actualmente nos llega casi en tiempo real, porque ustedes pueden ver por la televisión como los efectos de un temblor. El tsunami que ocurrió hace 6 años, 8 años, nos trajo la información de un tsunami en tiempo real, cómo estaba moviéndose en ese momento la ola, en ese momento en Japón. Entonces, la tecnología actualmente nos trae información sobre los efectos de los temblores recientes. Entonces, ¿qué podemos decir de los temblores o los sismos? Bueno, por un lado, el hombre le teme mucho a este fenómeno. ¿Por qué? Porque ocurre sin advertencia. Actualmente no podemos decir cuándo ni dónde va a ocurrir un temblor. La duración, aunque es de segundos, ¿sí?, en su máxima intensidad, es tiempo suficiente para causar graves daños al hombre y a los centros de población. Una vez más, decimos que son a los centros de población donde los sismos tienen sus mayores efectos. ¿Cuáles son esos efectos? Cuando los sismos grandes, aquí puse yo grandes, porque va a depender de la energía y de la magnitud de ese sismo para que pueda causar graves efectos. ¿Sí? Disturba una ciudad, la semidestruye, colapsa nuestros sistemas de comunicación y nuestras vías vitales por las que nos llega energía y por las que nos llegan los alimentos. Entonces, ¿cuáles son esos efectos entonces de los temblores? Bueno, destrucción, ¿sí?, deslizamientos,
porque los materiales de la Tierra están sujetos a las vibraciones que causan los temblores, y esas vibraciones pueden perturbar los medios. ¿Cuáles son esos efectos en los medios? Bueno, pueden ocurrir disturbios en los campos del nivel freático de la Tierra. El nivel freático le llamamos nosotros al nivel de agua en el subsuelo. Si ustedes cavan en el subsuelo, van a encontrar niveles de agua como que fuera una alberca. Por ejemplo, en Icali el nivel freático está a escasos 2-3 metros. Y hay regiones donde el nivel freático, como aquí en la carretera, puede estar hasta 10 metros. Entonces, ¿qué sucede entonces cuando ocurre un temblor? La expulsión del agua con las vibraciones de la Tierra ocasiona pequeños volcanes de arena. Esos volcanes de arena desplazan el agua y colapsan los sedimentos, y eso es lo que ocurre en la cimentación. Los edificios pueden derrumbarse de manera entera simplemente por fallamientos de suelo. Estos son otros ejemplos de lo que son los volcanes de arena y la expulsión del agua en los sedimentos por efecto de un temblor. Otro efecto de un temblor es un tsunami. Hay muchos ejemplos en la historia de la Tierra de tsunamis. El más reciente es el que nosotros hemos visto en el 2004, en el que murieron más de 100.000 personas por efectos de las olas que invadieron las zonas habitacionales cercanas a las costas. Los tsunamis usualmente ocurren cuando las poblaciones y el temblor están cerca de costas. Cuando un sismo ocurre en un cuerpo de agua, es usual, es común, es frecuente que genere un tsunami. En esta imagen lo que les quiero mostrar es sismos grandes. Sismos grandes son aquellos que tienen magnitudes 8 o mayores. Hay muchos a lo largo de la historia que han ocurrido. Aquí esta tabla pues no está completa porque recientemente pues, ya tenemos sismos en otras regiones del mundo, pero si se fijan, usualmente están ocurriendo en la frontera de la placa Pacífico, ¿sí? Esa frontera de la placa Pacífico, en los textos que ustedes han leído, se llama Cinturón de Fuego, que es la frontera tectónica más activa del planeta. Es la frontera tectónica de la placa Pacífico con diferentes continentes: Sudamérica, América, Rusia, Japón, las zonas de las islas, Indonesia, y esta es la frontera donde han ocurrido los temblores más grandes. El más grande registrado en la historia hasta el momento es el de Chile de 1960 con 9.5. Esta otra imagen es la frecuencia de los terremotos en una década con respecto a la magnitud y el número de muertos. Como se fijan, para 1980 hubo esta cantidad de muertos con 12 temblores magnitud 7, 7.9, 115 temblores magnitud 6, 6.9, mientras que a lo largo de la historia para el año 2000 el número de muertos fue reducido con temblores prácticamente a la misma magnitud. ¿Sí? Aquí hay 13 y aquí hay 119. Entonces, se fija en el número de muertos, ¿sí? Y en las magnitudes más grandes. De magnitud 6, 6.9 ha ocurrido al menos en Baja California, ha ocurrido 3, y no tenemos ese número de muertos. Doctor, ¿por qué es tan alta el número de muertos en la primera columna? En la revisión de los datos de esos tiempos es de que existían menos reforzamientos de los códigos de construcción, y porque afectó más zonas donde completamente no existen los códigos de construcción, como las zonas de las islas
se me escapa el nombre, pero las islas del Pacífico Sur. Sí. Por ejemplo, para dar un ejemplo, el temblor de Haití, hubo destrucción total con un temblor de magnitud 6, 6.9, mientras que aquí en Baja California tuvimos un 6.9 en el 2009 en la zona de Ángel de la Guarda, ¿sí?, que no ocasionó ningún daño y tampoco hubo muertos. En cambio en Haití un temblor de la misma magnitud que ocasionó muertos. Entonces nos da dos ejemplos: uno, la densidad de población y la calidad de las construcciones. Gracias. Ahora, objetivos. Habíamos comentado que es buscar información que nos permita prevenir, que nos permita sobrevivir a un temblor. El temblor es un fenómeno natural que no podemos eliminarlo, no podemos evitarlo, no podemos ignorarlo, simplemente tenemos que aprender a vivir con él. Como son los ciclones, como son tormentas tropicales, como es la lluvia misma, tenemos que aprender a vivir con esos fenómenos. Pero para eso tenemos que dar respuesta a las preguntas. ¿Qué pasó contigo? Mira. Entonces, tenemos que dar respuesta a unas preguntas. ¿Sí? ¿Por qué ocurren los temblores? ¿Somos capaces de responder esas preguntas ahorita? Ya vimos una parte de la presentación. ¿Podemos responder por qué ocurren los temblores? ¿No? ¿Dónde ocurren con mayor frecuencia? ¿Cuál será el tamaño y con qué frecuencia ocurrirán? ¿Qué información sobre los sismos es de relevancia para la ingeniería? ¿Cómo afectan las condiciones geológicas los movimientos telúricos? ¿Cómo evitar los daños? Si podemos responder esas preguntas, vamos a poder sobrevivir los temblores. ¿Dónde ocurren los temblores? Ocurren en las fronteras tectónicas. ¿Dónde ocurren con mayor frecuencia? Nuevamente, en las fronteras tectónicas. Las estadísticas muestran que las fronteras tectónicas le llamamos fronteras sísmicamente activas. ¿Cuál será el tamaño y con qué frecuencia ocurrirá? Entre mayor magnitud, menos frecuencia. ¿Por qué mayor magnitud? La magnitud es una unidad de medida de la energía. Cuanto más grande es la magnitud, más energía requiere. Para poder ocurrir un temblor de magnitud grande necesita librarse mucha energía en la corteza terrestre. Ahora, ¿qué información es relevante para la ingeniería? Bien, hay que estudiarlo. Cada temblor que ocurre en una región X hay que estudiarlo precisamente para aprender sobre el comportamiento de ese temblor, de esa región y la cantidad de energía que puede generar para poder construir acorde a ese tipo de temblores que ocurren en una cierta región. ¿Las condiciones geológicas afectan el movimiento telúrico? Claro, ya lo vimos, ¿sí?, que donde hay sedimentos y hay contenidos de agua, los efectos de los sismos son mayores. ¿Cómo evitamos los daños? Bien, construyendo mejor, una ingeniería mejor, antisísmica, ¿sí?, una ingeniería capaz de resistir efectos de magnitudes grandes, una ingeniería que sea responsable de las condiciones geológicas del suelo. Hay muchos ejemplos en los cuales vemos cómo la ingeniería ha fallado con respecto a la magnitud y sus condiciones geológicas de los suelos. Y en Baja California, ¿dónde ocurren los temblores con mayor frecuencia? ¿Por qué? ¿Sí? ¿Cuál es la máxima magnitud registrada en Baja California? ¿Alguien tiene memoria de cuál es el temblor más grande que ha sentido o que se ha comentado en los medios? A ver, uno. ¿Quién? 7.2 mexicanos. ¿Qué año? ¿Qué año?
2010. ¿Sí? Entonces, ese temblor es el más grande registrado en la historia. ¿Sí? En este siglo, en la era instrumental. ¿Sí? Hay temblores en 1880, donde tenemos un temblor semejante, pero es histórico. El histórico es recabación de información. No tenemos certeza sobre la ocurrencia y sitio, la magnitud y certeza de ese temblor. Sin embargo, el de 2010, un 7.2 en el área mexicana, es certero porque ya lo tenemos instrumentalmente registrado. Ese temblor precisamente nos afectó severamente la región. Hay otros temblores que han ocurrido a lo largo de la península de Baja California. Oiga, doctor, ¿por qué si fue tan fuerte ese terremoto en Mexicali? Aquí en Ensenada apenas si se sintió. Bueno, a pesar de que la distancia es corta. Bueno, la distancia en línea recta es alrededor de los 250 kilómetros. Ahora, ese temblor no afectó la región de Ensenada, por decirlo, porque entre Mexicali y Ensenada tenemos la Sierra Juárez. ¿Sí? La Sierra Juárez es una cordillera que tiene raíces profundas hasta los 40 kilómetros. Entonces, mucha de la energía que ocurre en esa frontera, una puede ser desviada, dispersada, o bien la trayectoria fuente-receptor, que en este caso es Ensenada, sufre atenuación, disminución de la energía. La distancia. Pero, por ejemplo, en la Ciudad de México está cerca también, bueno, está relativamente a la misma distancia que Acapulco, ¿no? O que Michoacán, donde también hay sismos muy fuertes. Y también hay una sierra muy grande ahí, ¿no? La Sierra Madre. Sierra Madre. Sí. Y entonces, ¿por qué ahí sí llegan algunos los terremotos? Ok, allí es un efecto, como comentábamos en las láminas anteriores, un efecto de suelo. ¿Sí? Alto contenido de fluido, es un lago, es un antiguo lago de Texcoco, donde está sentada la ciudad. Los fluidos están cercanos a la superficie. Entonces, se comporta como una gelatina, un reservorio de suelo con saturación de agua. Entonces, toda la energía que llega allí empieza a vibrar y acumula energía, entonces entra en periodos de oscilación donde se aumenta la amplitud. Y los edificios diseñados, que no están diseñados, perdón, a esa frecuencia, van a entrar en resonancia con los suelos. Y esa resonancia, si no es adecuada al modelo estructural, se van a destruir. Es como una cuerda de una guitarra o de un instrumento. Entonces, vibran en diferentes tonos dependiendo del profesor. Lo mismo sucede con el tipo de suelos y estructuras. Entonces, en Baja California comentábamos, bueno, ¿sí? Todo este es un sistema de fallas ya estudiado, ¿sí? Que es el origen del movimiento de la península de Baja California y de la separación de la península de Baja California con la zona continental. Esta es la placa de Norteamérica y esta es la placa peninsular, ¿sí? La península de Baja California. La península de Baja California está pegada a la placa del Pacífico y por eso se desplaza en esta dirección, mientras que la placa norteamericana se desplaza en esta dirección, ambos en sentido contrario. Y esto es precisamente el desplazamiento que les comentaba, ¿sí? Que es alrededor de los 5 o 6 centímetros por año. ¿Sí? Y eso ocasiona que en la región norte, ¿sí?, haya acumulación de esfuerzos y ruptura de corteza. Esa acumulación de esfuerzos y rupturas de corteza son las que generan la actividad sísmica en la región norte. En la región del Golfo de California también hay actividad sísmica porque comentábamos anteriormente que hay centros de dispersión que crean corteza oceánica nueva y eso ocasiona que las fallas tengan desplazamientos. Esos desplazamientos generan temblores, ¿sí? Y esos temblores van a ser función del tamaño de las fallas. El sismo, la magnitud promedio de los sismos en el Golfo de California es entre 5 y 6.
mientras que para las zonas continentales, más gruesas su corteza, pueden acumular más energía. En los temblores, hasta ahorita registrados, son magnitudes 7 y mayores. No hemos tenido magnitudes 8 registrados incrementalmente. Hay historia de temblores de magnitud 8, pero no tenemos información instrumental. Entonces, cuando las placas tectónicas se mueven, ¿sí?, van a producir fracturas. Esas fracturas originan sismos. Las vibraciones que nosotros sentimos son ocasionadas por el paso de la perturbación elástica en el medio. ¿Sí? Esa perturbación elástica es energía liberada en el foco sísmico, que es donde se origina la fractura. Una fractura produce un sismo. Ejemplos: esta es la falla San Andrés, esta es la falla precisamente de la Sierra de Tucapá, que originó el temblor de magnitud 7.2 en 2010, que ustedes llaman de Mexicali. ¿Sí? Estos son sus efectos. Ok, entonces en la fuente sísmica tenemos un punto que le llamamos foco, donde se origina, donde se inicia toda la perturbación elástica, toda la liberación de energía, que eventualmente en el tiempo va a crear frentes de onda que se propagan en toda dirección. Entonces, en uno de estos frentes de onda, y cuya perpendicular le llamamos rayo sísmico, va a llegar a este sitio y es donde nosotros nos vamos a percibir. Imagínense como una ola oceánica. Cuando ustedes se acercan al mar, pueden ver los frentes de onda que vienen propagándose hacia la costa. ¿Sí? Así se puede ver también en las zonas continentales cómo las ondas elásticas viajan, ¿sí?, por la faz de la Tierra. ¿Sí? No, es lo que quería preguntar, que si se veía en la Tierra cuando se veían las ondas. Sí se pueden ver las ondas, pero como nosotros somos del tamaño de la Tierra, no las alcanzamos a ver, pero sí podemos llegar a sentir. Si tú, cuando estés temblando, ¿sí?, cuando usted sientas que está vibrando la Tierra, te pones así acostado y incluso vas a sentir. Es como cuando te subes a un flotador en el mar o en una alberca y alguien se tira, vas a sentir el sube y baja de la onda. Entonces, las vibraciones del suelo nosotros las registramos con instrumentos, ¿sí? Esos instrumentos se llaman sismógrafos, ¿okay? Y tienen dos formatos de registro: uno que puede ser analógico en papel y tinta y otro que puede ser digital en una computadora. El analógico lo usamos usualmente para mostrar, ¿sí?, cómo son los sismos, mientras que el digital pues usamos para procesar, analizar, cuantificar la energía de un temblor. Aquí tengo una serie de imágenes de cómo se han registrado temblores y cómo son sus formas. Las formas de un temblor, ¿se fijan?, son muy peculiares y usualmente tienen, ¿sí?, en cualquier figura de estas tienen la misma imagen, ¿sí?, tienen una fase P, que es primaria, y una fase S, que es secundaria. El decaimiento de la energía de la fase S con el tiempo le llamamos coda, que es un efecto de atenuación de la energía por efecto superficial. ¿Sí? Entonces, ¿eso qué quiere decir? De que la energía se va a atenuar porque no es homogénea, porque no es elástica homogénea. Si fuera elástica homogénea quedaría vibrando siempre, pero la energía se disipa y se vuelve cero porque no hay propagación por efecto de estructura. Entonces, hablábamos hace rato de foco sísmico y epicentro.
¿Cuál es el foco sísmico? Bueno, donde ocurre precisamente la ruptura, y esa ruptura pues usualmente tiene una profundidad. Cuando hablamos de profundidad hablamos de hipocentro o foco sísmico, pero cuando hablamos nada más de epicentro es la proyección en la superficie. Tiene latitud y longitud, pero no tiene profundidad. ¿Perdón? ¿Cómo se da cuenta dónde es el epicentro? El epicentro usualmente lo calculamos por triangulación de estaciones sismológicas. Hablábamos de que las estaciones sismológicas, en este caso los sismógrafos de la lámina anterior, registran el temblor. Ese temblor lo correlacionamos con las otras estaciones sísmicas o sismógrafos y tratamos de entender por triangulación dónde ocurrió por uso del tiempo mínimo del registro. Entonces triangulamos o hacemos análisis de triangulaciones simplemente y resolvemos dónde ocurre en la superficie. ¿Okay? Después, con modelos de velocidades de la zona podemos estimar su profundidad. Hace rato comentábamos de que cómo se propagan las ondas elásticas. Las ondas sísmicas o ondas elásticas, precisamente este es el foco sísmico, y van a ver los frentes de ondas cómo se propagan. Estos son ejemplos en esta figura de cómo se comporta el suelo al paso de una onda sísmica. Entonces comentábamos de que las ondas elásticas tienen un principio que se llama onda P, una onda S que es la secundaria, y se llaman ondas de cuerpo porque viajan por el interior de la Tierra, mientras que otro tipo de ondas, que son las superficiales, viajan por la superficie de la Tierra y van a depender en amplitud por las velocidades de propagación del medio. ¿Eso qué quiere decir, velocidades de propagación del medio? Comentamos hace rato que la Tierra está compuesta por núcleo, manto y corteza. Cada uno de ellos tiene un medio y ese medio tiene velocidad de luz. ¿Qué significa ondas P? ¿Perdón? ¿Qué significa ondas P? Ondas P son las primeras en llegar, ondas secundarias, el tiempo. Su definición es simplemente ondas P de primarias y onda S de secundarias, porque así están definidas, así es como las observamos. ¿Ven? Ondas P y ondas S. Las de mayor amplitud son las ondas S, son las secundarias. Sin embargo, cada una de ellas tiene un patrón de propagación diferente y podríamos llamar y un paquete de energía diferente, y están definidas esos paquetes de energía por la forma de la fuente sísmica. Entonces aquí hablábamos entonces de ondas S, ondas P y ondas S, y ondas superficiales, ¿ok? ¿Sí? Y tienen velocidades de propagación diferentes, o sea, son como dos carros, ¿okay? Un deportivo viaja muy rápido y el otro es un camión, ¿okay? Ambos viajan a diferentes velocidades, porque por sus paquetes de energía, por su forma, cómo se propagan en el medio. Entonces, aquí tenemos entonces los tipos de ondas sísmicas, ¿okay? Las ondas P son muy rápidas, y en este ejemplo de un resorte los podemos ver propagarse en una dirección. Paquetes de compresión y dilatación, compresión y dilatación. Entonces las ondas compresivas son paquetes de energía rápida, como el sonido. Las ondas S ya tienen
ya toman en cuenta la rigidez del medio, ¿sí? Y forman precisamente un pulso de cierta amplitud que depende de la rigidez del medio, ¿sí? Entonces, las ondas S son de velocidades intermedias y las comparamos con las ondas superficiales. Las ondas superficiales son muy lentas. Estas podemos decir que viajan a 1.5 o 1.8 kilómetros por segundo, mientras que las intermedias viajan a 600 y estas aún más lentas, de 400 metros por segundo. La velocidad promedio de la corteza para ondas P es de 6 kilómetros por segundo. Ahora, ¿cómo lo vemos en la superficie? Hace rato me preguntaron, ¿somos capaces de verlas en la superficie? ¿Cómo se propagan? Sí somos capaces de verlas en la superficie. Sobre todo, aquí es un ejemplo de unos postes y de una carpeta asfáltica de una carretera. ¿Sí? Podemos ver. ¿Okay? Podemos ver cómo se propagan. Esto es lo que comentábamos hace un momento. Ondas primarias y ondas secundarias en tiempo, pero sus efectos son diferentes y sus velocidades son diferentes. Y dependen de las propiedades de los medios. Entonces, el paso de las ondas elásticas por la superficie, se fijan aquí, ¿sí? Ocasiona fracturas. ¿Okay? En este caso, ondulaciones, y en este caso ya son perturbaciones en otras direcciones de los planos de propagación. Lo mismo va a suceder si lo vemos como sus efectos. ¿Qué van a causar? En las zonas urbanas, que es donde vivimos nosotros. Uno, cercanía con el epicentro. Entre más lejos estemos del epicentro o del foco sísmico, menos efecto tenemos. Por el tipo de suelo en que se asienta la construcción, por la calidad de los materiales, vean esta casa y vean esta casa. Tipo de obra y diseño, ¿sí? Por ejemplo aquí, ¿sí? Unos edificios de multifamiliares, esta es una casa de habitación, esta es una casa de ladrillos, ¿sí? Entonces sus efectos en los tres casos son diferentes. Lo mismo para las carreteras, significa. La gente usualmente pues lo siente y sale de las casas. Los volcanes de arena, comentábamos en las láminas anteriores, es un efecto secundario de un temblor y se presenta cuando el nivel freático es superficial, alrededor de los menores a los 3 metros. Los fluidos que están contenidos en los medios, en este caso Mexicali, tiran el agua, en consecuencia sufren asentamiento. Es como cuando ustedes ponen la licuadora a funcionar, que todo se mezcla, pero cuando la apagan, pues suben los fluidos y los sedimentos se bajan. Es el mismo proceso, le llamamos también licuación de suelo. En la figura anterior pues eran unos pequeños charquitos, ¿verdad? Pero cuando estos se juntan, pues llegan a producir inundaciones. Ok, entonces sus efectos, ¿sí? Sus efectos, ¿sí? Estos van a ser función, ¿sí? De lo que nosotros llamamos mapas de intensidades. ¿Qué es la intensidad? La intensidad es cómo lo sentimos nosotros, cómo lo percibimos, qué sentimos, y sus efectos en las obras civiles. A diferencia de la magnitud, que es una unidad de medida de la energía. Entonces, en esta escala podemos ver cuáles son las unidades de medida de las intensidades. En las otras escalas vamos a ver aceleraciones y el efecto. Por ejemplo, para una intensidad de 7, la vibración es fuerte. Y la vemos en color prácticamente amarillo-naranja, es este amarillo-naranja. Mientras que para las regiones 10, que son cercanos a la falla,
las intensidades son mayores y esos pueden tener hasta daños. Pero como esto ocurrió en la sierra, no hay población, no hay edificios, no hubo reporte de daños. Mientras que para el área de Ensenada, se fijan, estamos en el color verde ligero. Este es otro ejemplo. Ahora, ¿dónde ocurren los sismos? Bueno, hablábamos hace rato de las fronteras tectónicas. Esas fronteras tectónicas están constituidas en Baja California por el sistema de falla Cerro Prieto Imperial, que es la extensión, es un segmento de la falla San Andrés que corre hacia el norte y del sistema de fallas del Golfo. Entonces aquí podemos ver una década, ¿sí? Aquí podemos ver también de enero a diciembre de 2010, un año. Entonces, ¿por qué este año? Pues es cuando ocurrió el temblor de magnitud 5.2, esta actividad sísmica asociada al temblor de magnitud 5.2, mientras que esta es la actividad sísmica registrada en una década. Gracias. La onda sísmica estaba contenida en ustedes. Vamos a dar inicio a los comentarios o las preguntas, sugerencias. ¿Alguien por acá de los que llegaron un poquito tarde tiene alguna pregunta? Acuérdense que el objetivo de estas pláticas es mostrarles el panorama de las posibles carreras o posibles áreas de investigación que existen aquí en Ensenada. En particular les había mencionado al principio que en esta ocasión vamos a contar con la colaboración de investigadores del CICESE para hablar sobre cuestiones de la Tierra o ciencias de la Tierra. Entonces, el objetivo de esto, les digo, es que se enteren ustedes qué es lo que hay aquí y tienen además frente a ustedes a los investigadores que están haciendo, pues abriendo camino en esas áreas de la ciencia y tienen la oportunidad de preguntar en este momento, así es que no lo desperdicien y les recuerdo, empieza a las 5 y qué bueno que ahora son, más o menos son como 3 o 4 veces los que normalmente venían, me voy a tener que preparar para que pregunten. ¿Tienen algunas preguntas? Allá, ¿sí? Estaba pensando que también es posible predecirlo. Mira, de acuerdo a la estadística de los temblores, ¿de dónde ocurre? De acuerdo a la estadística, si nosotros agarramos una región, sabemos, así como las últimas láminas, dónde ocurre, qué frecuencia, pero no podemos decir cuánto. Podemos decir, por ejemplo, cuando un temblor de magnitud 6 impacta entonces, si el último de magnitud 6 ocurrió en 2009, entonces podemos decir que va a ocurrir más adelante de 26 años, 2009 y 6. Allá había otra pregunta. Esos son los vacíos por los cuales no podemos preguntar. Había una pregunta de un joven allá. ¿Cuál es el movimiento más peligroso? Jóvenes, permítanme escuchar la pregunta. No hay preguntas. ¿Por qué? Porque nos quedamos con las preguntas. Aprender es preguntar, aprender es involucrarse, aprender es buscar.
Ahora, ¿cuál es el movimiento que más efecto tiene sobre una estructura o sobre alguien? Usualmente los medios dicen, no, es que fue trepidatorio, fue oscilatorio. En las imágenes que mostramos, ¿dónde ven ustedes el paquete si la amplitud de extinción de la energía? En la onda S. En el paquete de onda S es donde está contenida la mayor intensidad, la mayor amplitud, la mayor energía. ¿Por qué? Porque la onda S es generada por esta energía que es un trozo de material, un trozo de roca, esa. Ahora, ¿por qué decimos oscilatorio y trepidatorio? Ambos están contenidos en el mismo paquete de energía. Lo sentimos más fuerte el trepidatorio cuando estemos cerca de la fuente y es más fuerte oscilatorio cuando nos alejamos de la fuente. Yo simplemente por estar parado aquí y sentir cómo se mueve el edificio puedo estimar a qué distancia de mí está el edificio. ¿Por qué? Porque vamos a ver cómo se movió, qué tanto duró. Es como cuando, no sé si sus abuelos le dijeron, si ves la luz y cuentas hasta que oyes el trueno, puedes calcular la distancia de las personas que ven el trueno y la luz. Simplemente porque es cálculo. ¿Cuál es la velocidad del sonido? Entonces lo multiplicas por el tiempo y tienes la distancia. Lo mismo sucede con los temblores. Lo malo de los temblores es que les tenemos miedo. Miedo por sus efectos en las estructuras. No porque nos vayan a matar si estamos fuera de la estructura. Fuera de una estructura no te pasa nada. ¿Alguna otra pregunta o comentario? Bueno, quedó tan claro, vamos, yo llevo 30 años estudiándolos, todavía tengo preguntas. Acuérdense, les repetimos de aprovechar la oportunidad. Seguramente tienen alguna duda, alguna pregunta, pues están a tiempo de hacerlo. Si no, pues pueden visitarlo después ahí en Sismología, en CICESE. Necesito estudiantes, y necesitamos pues efectivamente gente que resuelva los problemas que están pendientes, ¿no? Hay que hacer mucha estadística, muchos análisis, muchas simulaciones. ¿Hay una pregunta? La velocidad promedio de las ondas de la corteza, alrededor entre 3 y 4 kilómetros por segundo. No, las más rápidas en corteza son las ondas P, que son 6 kilómetros por segundo. Promedio, ¿verdad? Bueno, pues, ¿alguna otra pregunta? Si no hay, a ver, ¿sí? Ok, sí. Si no hay ninguna otra pregunta, solo me resta pues agradecer al exponente, dice Matematiquea, se agradece al doctor Víctor Manuel Ortega por su plática Sismicidad en Baja California, que impartió el día de hoy en las instalaciones de esta organización, apoyando con ello la divulgación y difusión de las matemáticas, la ciencia y la tecnología. Esperamos poder contar con su presencia nuevamente en un futuro cercano, en Ensenada, California, 6 de marzo de 2014. Yo tengo otro Les recuerdo que es a las 5 y si van a venir muchos más, digo, si van a seguir viniendo, pues para poder prepararme, porque antes... Sí, vamos a venir.